Buenas. Ahora vamos a revisar síndromes medulares o síndromes espinales con las vías que nos implican el reconocimiento de ciertos signos y síntomas clínicos para orientar a un paciente en su diagnóstico. Vamos a hablar de síndromes espinales o medulares, las vías y lo que nos representan clínicamente. Repasamos conceptos como la médula espinal. Es una estructura muy importante para la transmisión de información que viene del cerebro hacia la parte periférica y la información sensitiva que va de la parte periférica hacia el cerebro. Su localización, la médula, pues ya saben ustedes, está en toda la parte, viene después del tallo cerebral y está protegida por lo que es la columna vertebral. Tenemos que tener en cuenta clínicamente, tenemos neurológicamente en nervios en raíces 8 segmentos cervicales, tenemos 12 raíces torácicas que nos dan un segmento torácico y 5 lumbares, 5 sacras y una coxígea que no es constante. Estos segmentos cervicales son los más largos en cada mitad del cordón espinal y están divididos en vías ascendentes mayores de fascículos gracilis y cuneatus, ¿sí? Y está la sustancia gris, que es donde están las neuronas motoras en la parte del asta anterior, amplia por los segmentos que tiene de la raíz axial. Los segmentos torácicos son más pequeños que los cervicales, hay menos cantidad de sustancia gris y blanca en el cordón lateral y contiene el cordón lateral una sustancia que es las células largas y se localiza radialmente en la base del cuerno dorsal. En T1 a T6 a nivel rostral ambos fascículos están presentes, mientras que a niveles caudales, por ejemplo T10, solo el gracilis está presente. Aquí está cuneatus y gracilis y aquí está solo gracilis. Los nervios espinales que emergen de los nervios rostrales del cordón torácico que emergen de los niveles rostrales del cordón torácico, excepto T1, proveen inervación motora de los músculos de la espalda e intercostales. Los segmentos lumbares se ven más circulares en la sección transversa. L1 y L2 son similares a los torácicos bajos y tienen la columna intermedio lateral todavía. Y de L3 a L5 dan la inervación a los mayores músculos de miembros inferiores. Los segmentos sacros son más pequeños, de sustancia blanca, tienen más cantidad de sustancia gris y la columna intermedio lateral de estos segmentos contiene las neuronas preganglionares parasimpáticas. Vemos aquí la sustancia gris, donde hay mayor cantidad de neuronas motoras, más amplia de los segmentos lumbares bajos y sacros. El otro concepto son los dermatomas, que son área de piel inervada por las raíces dorsales derechas e izquierdas de un segmento espinal. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, C5, ¿sí? Esta zona del brazo, C6 es la zona del primer dedo de la mano, C7 hacia el tercer dedo, C8 y T1. Lo mismo en la parte inferior, tenemos por ejemplo L4, es un dermatoma que pasa por la rodilla, L5 es un dermatoma que llega mucho al grueso artego y S1 va por la cara posterior. Arriba, en la región sacra, se llama lo que se llama la silla de montar, donde tenemos S2, S3 y la representación es así. A nivel torácico, uno para acordarse, T10 o D10 está a nivel del ombligo y T4 está a nivel de las tetillas. Entonces, si una raíz dorsal es seccionada, la sensibilidad en el dermatoma correspondiente no se pierde porque varias raíces adyacentes inervan varias superpuestas de la piel. Usualmente se tienen que seccionar 3 raíces dorsales adyacentes para perder sensibilidad en un dermatoma, pero ellos nos orientan clínicamente en lo que esté pasando con el paciente. En cuanto a las neuronas motoras, tenemos una representación esquemática como el homúnculo está en el cerebro, y entonces en lo que es la parte, en el engrosamiento de la sustancia gris y de la médula espinal en la región cervical, tenemos como representativamente la parte proximal, el tronco,
y la parte proximal del brazo está más en la parte medial de la sustancia gris, mientras la parte distal está más externa. Aquí viene el haz corticoespinal, que está más cercano las fibras a la parte distal. También los músculos flexores están más mediales y los extensores más exteriores. Lo mismo pasa en la parte lumbar. En el engrosamiento lumbar de la médula espinal está en la parte proximal, más medial, todo lo que son los músculos proximales, y más distal de esa sustancia gris están las flexores y extensores, los músculos distales con los flexores más centrales y los extensores más externos. Otro concepto importante en la médula espinal es la parte de su irrigación. Entonces, esta irrigación viene por la arteria espinal anterior y las arterias espinales posteriores. Estas arterias vienen de las arterias radiculares que forman las arterias espinales, pero hay una arteria importantísima que es la arteria de Adam-Kewix, que es la que sale a nivel de T10 desde la aorta y va a dar irrigación a mayor parte de esta. Los nervios espinales. Los nervios espinales están el ganglio de la raíz dorsal que se forma y salen los nervios raquídeos con su raíz anterior y su raíz posterior. Esto es lo que llamamos nervios espinales. Y estos nervios van a formar los plejos de donde van a salir las raíces. Aquí vemos en la médula cómo es los discos intervertebrales y la relación que tienen con la médula espinal. Aquí están los nervios anteriores, la raíz anterior, la raíz posterior, el ganglio y cómo la relación del disco intervertebral está con esto. Somatotrópicamente también hay una representación en las fibras de los fascículos. Entonces, pues lo que hablábamos, los haces de cuneatus y gracilis, entonces, ¿qué representación tienen? Las fibras sensitivas que vienen de miembros inferiores se van colocando con la propiocepción, con la información de propiocepción, se van colocando más en la región sacra. Los sacros van más mediales, las que vienen con la información lumbar más laterales, torácicos y cervicales son los más externos, que estos serían el haz de gracilis. En la parte, aquí está representado el haz corticoespinal, donde vemos que la parte externa, más externa, son las fibras que tienen que ver con miembros inferiores y la parte interna con miembros superiores, y lo mismo es la parte del haz piramidal, que tiene un porcentaje pequeño en la parte anterior como cordón anterior. Entonces, los tractos del cordón espinal se definen como una agrupación de fibras que tienen el mismo origen, curso y terminación. Entonces hay tractos dorsales, ¿sí? Hay tractos ventrales o anteriores y hay tractos laterales. Los tractos ascendentes son, por ejemplo, que son los dorsales, son las columnas de gracilis y cuneatus. Gracilis lleva la información desde los miembros inferiores, viene la información por el nervio, la propiocepción, pasa al ganglio de la raíz dorsal, entra por la raíz dorsal al asta dorsal, salen las fibras hacia la vía ascendente formando el haz de gracilis y asciende. Como les dije, esto es del mismo lado. Entonces entran las fibras, yo en el miembro inferior derecho, entra y se localiza en el cordón posterior, en el lado derecho, en la haz de gracilis. Lleva información de sensibilidad profunda, posición, vibración, tacto discriminativo, sensación de peso y esterognosia. Es un haz que va ipsilateral, las fibras están dorsomediales y las cervicales están laterales, pero ese es el cordón posterior. Hay otros haces como el espinocerebroso dorsal que se encuentra aquí en el cordón lateral. Las fibras entran neurosensoriales también aquí en el mismo lado, traen la información sensitiva del órgano de Golgi y
se colocan en el mismo lado del espinocerebroso posterior, formando el tracto espinocerebroso posterior, y asciende y termina en el cerebelo, en la región ipsilateral, el vértice del lóbulo anterior. Esto provee al cerebelo el estado del músculo, permitiendo coordinar e integrar control de movimientos del músculo y su postura. En el miembro superior se llama cúneo cerebroso dorsal. ¿Qué nos ayuda esto? En el tono que tenga el paciente, ese haz esté comprometido o no. Otro tracto ascendente es espinocerebroso ventral, que lleva información del órgano de Golgi, unión del músculo y tendón. Esta información entra por la raíz dorsal, va por la sustancia gris dorsal y se decusa para llegar al lado contralateral y lleva información del movimiento de toda la extremidad y los ajustes posturales al cerebelo. Otro tracto que es muy importante es el tracto espinotalámico lateral. La vía viene por el nervio periférico, entra por la raíz dorsal la información, va por el asta dorsal, se decusa y las fibras se van a ubicar en el haz espinotalámico lateral o espino reticular. Este haz, las fibras ascienden ya hacia la corteza somatosensorial, llevan información de temperatura y dolor que viene del lado contralateral. Un haz descendente es el haz que viene el córtico espinal, que lleva la información de las vías de las fibras que van a estimular la neurona motora para estimular el movimiento, y viene desde la corteza cerebral, va por la cápsula interna, baja al mesencéfalo, los pedúnculos, la protuberancia, produce las pirámides vulvares, donde se decusa, se va a ubicar en la parte lateral, en el cordón lateral de la sustancia blanca, y de ahí salen las conexiones a la neurona motora alfa, de donde sale ya la parte del nervio periférico de la raíz y el nervio periférico que va a dar la información al músculo. Entonces el objetivo va a ser revisar los diferentes síndromes medulares, correlacionando los hallazgos clínicos del examen del paciente con una localización anatómica y las causas de este. Para esto vamos a tener en cuenta, vimos que en azul están los haces que son descendentes, gracilis y coniatus, donde llevan información de la sensibilidad profunda, aquí esquematizados en color verde, y que llevan las fibras de la propiocepción y la posición, mientras que en el espinotalámico lateral vamos a llevar sensación de dolor y temperatura, esquematizado acá, está en azul, y el haz corticoespinal, que va a ser un haz descendente que nos lleva la información motora. Con la información de estos tres haces vamos a tener mucho la clínica de los pacientes de los síndromes medulares que vamos a revisar. El haz, las vías descendentes que vieron, con el haz rubroespinal, los reticuloespinales, pues están en asociación con interneuronas con el haz corticoespinal y nos van a representar es lo que el haz corticoespinal nos represente clínicamente, como veremos en síndromes medulares. Los espinos cerebrosos que revisamos, el anterior y el posterior, que van a tener con la postura y el tono, van a tener que ver también en relación con este haz. Entonces, clínicamente nos interesa saber qué síntomas tenemos con estos haces. Entonces, el haz corticoespinal, la debilidad, el haz espinotalámico, la sensación de dolor y temperatura, y los cordones posteriores de gracilis y coniatus, lo que es la propiocepción y la sensibilidad profunda. Aquí están discriminados y lo que vamos a hacer en la clase, les repito, es de acuerdo a los síntomas de unos pacientes donde podemos localizar la lesión y por qué está localizada ahí.